Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Vamos a tomarnos nuestro tiempo porque acá hay varias cosas para hablar de la Casa de la Literatura Peruana y este premio que nació en el 2010, el premio Casa de la Literatura Peruana, que nos hemos enterado, y no ahora, no recién, yo escribí, ¿no?, una columna sobre el tema, sobre lo que iba a pasar antes que suceda todo lo que está pasando. Ojo, el día lunes publiqué la columna en el Diario Uno y en el portal de Lima Gris, mencionando todo lo que iba a pasar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenía información no de hace unos días, de hace tiempo, de los vacíos legales, de la ilegalidad del premio Casa de la Literatura Peruana. Hace tiempo. Y tengo información de otras cosas graves que ha pasado en la Casa de la Literatura. Es por eso que yo vengo diciendo desde hace tiempo que ese espacio cultural ya necesita una reorganización urgente, urgente, porque muchos de esos trabajadores que actualmente permanecen ahí creen que la Casa de la Literatura es su chacra y que pueden hacer lo que quieren. Se olvidan que es un espacio público, un espacio estatal que es sostenido y solventado con el dinero de todos, de todos. Sus sueldos los pagamos nosotros también, todos los peruanos. Entonces, que se quiten esa tonta idea de creerse dueños de la Casa de la Literatura, un puñado de gente que se cree gestora cultural, que se cree poetita, ¿no?, que se creen los grandes personajes de la cultura y que de alguna forma porque trabajan ahí, son una especie de elegidos, ¿no? Y han formado su argolla durante varios años, incluso ahora están tratando de promover un fake news, y lo voy a decir claramente, un bulo, un fake news que fue lanzado por Epicentro en una entrevista a la ex jefa Karen Calderón, donde mencionan que la Casa de la Literatura está censurando a este ilustrador Juan Acevedo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿En serio? ¿En serio van a creer eso? ¿En serio? ¿Están repitiendo como loros que esto es una censura a Juan Acevedo? No, señores, esto no es ninguna censura. ¿A quién todavía? A Juan Acevedo. En serio, hasta parece broma, ¿no? Como si Juan Acevedo sea pues el gran cuestionador de los gobiernos, de los presidentes. Es un ilustrador mediano y punto. ¿A quién ha cuestionado duramente Juan Acevedo mediante sus ilustraciones? ¿Ah? Ni que fuese pues un ilustrador de esta revista francesa Charlie Hebdo. No, Edwin, acá yo... O sea, es grave, y a lo que voy es que no, pero esto... han maquillado todo. ¿Por qué? Porque están repitiendo y están diciendo que esto es una censura. Señores, es falso. Es falso. Y la gente comparte la mentira. Lamentablemente la realidad, los hechos, porque hay que hablar de los hechos, no lo que uno cree o piensa, de los hechos, es que ese premio durante 14 años ha sido ilegal. No tenía una resolución ministerial, no estaba apoyado por nada, sin valor oficial. Y así le han dado a varios escritores, entre ellos al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Sí, pero lo que me parece gravísimo, Edwin, que lo que tú estás mencionando, en las redes sociales se están creando una narrativa falsa. Gente preparada, gente que tiene estudios de derecho, de literatura, nomás, antropología, y no tienen la capacidad de razonar, y a mí me preocupa, porque en estos momentos es lo último, mira, ve, me preocupa, estoy leyendo una resolución de la Secretaría General del Minedu, sí, que está poniendo las cartas léelo, por favor. De acuerdo a normativa. Va a ser importante eso porque ¿no? Eso... En respuesta exacto. a la Carta de los Trabajadores. ¿Y qué veo en las redes sociales antes de leerlo? Que están dando un golpe contra la... O sea, quieren ilegalidades. Lee esa resolución del Minedu, ojo, porque la Casa de la Literatura es una institución adscrita al Ministerio de Educación, ¿no? O sea, esta es una carta en respuesta, para contextualizar,
a la carta que el día de ayer los trabajadores de la CASLIC, 15 trabajadores, enviaron una carta manifestando que era un atropello, ¿no? Lo que estaban haciendo, desconocer el premio, etcétera, pero que al final, también leí esa carta, decían que era una cosa de ellos, ¿no? Admitían eso. Entonces, aquí, a pesar que es una institución, ellos le quitan el grado de institución, ¿no? Lee la carta, por favor, lee ese documento súper importante. Resolución de Secretaría General 196-2024, Mineu, 17 de octubre de 2004. En realidad la carta es muy técnica, tiene muchos acápites de norma, pero voy a tratar de leer lo más comprensible. Y aquí rápidamente mencionan que la 10ª disposición complementaria final de lineamientos de organización del Estado, es decir, todo en el Estado se basa en base a normativa, señores. No es una chacra. No es lo que se nos ocurre. No es una chacra, jovencito de la Casa de la Literatura, entienda, claro. No es una chacra. Aprobado por decreto supremo tal, es decir, bastante sustento legal, ¿no? En adelante, el lineamiento de organización del Estado dispone que seccionalmente, además de las unidades funcionales que integran la estructura funcional de un programa o proyecto especial, un órgano u unidad orgánica de una entidad pública puede conformar una unidad funcional en su interior siempre que el volumen de operaciones o recursos que gestione para cumplir con sus funciones de línea o administración interna así lo justifique, de modo tal de diferenciar las líneas jerárquicas y alcances de responsabilidad. Dicha unidad funcional no constituye una unidad de organización, sino un equipo de trabajo al interior del órgano u unidad orgánica dentro del cual se constituye. Este equipo de trabajo, dada su excepcionalidad, se formaliza mediante resolución de la máxima autoridad administrativa, previa opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la que haga sus veces, precisando además que dicha resolución se publica en el portal de transparencia estándar de la entidad, en este caso el Ministerio de Educación. Asimismo, ya termino, señala que las unidades funcionales no aparecen en el organigrama, ni su conformación supone la creación de cargos ni asignación de nuevos recursos a las líneas jerárquicas. Terrible, contundente. Terrible lo que ha estado pasando durante 14 años en la Casa de la Literatura. Ojo, acá hay responsable. La Fiscalía debe actuar, porque esto no se puede dejar pasar. La Fiscalía debe actuar. Pero en las redes sociales, que es una Babilonia, están vendiendo otra narrativa que desinforma a la gente que quiere saber la verdad. Están que se pegan de la idea de que se ha censurado el premio a un historietista y finalmente, a sabiendas de esto, porque ya lo tienen este tipo de grupos en las redes sociales, están diciendo cómo patean una buena iniciativa noble. No, pero ¿sabes qué es lo peor y lo grave de esto? Que Juan Acevedo se cree que lo han censurado. O sea, Juan Acevedo cree que lo han censurado. Por favor, ¿de qué te van a censurar? Si tus ilustraciones no asustan a nadie. Son débiles, son simples sus ilustraciones. Yo me pregunto, o sea, mírate al espejo por lo menos si te han censurado, ¿verdad? O estás cayendo en el jueguito, ¿no? De un grupito de personas que se quieren proteger de las faltas que han cometido durante 14 años. Yo creo que está cayendo en el juego. Ojo, su personaje, el Cuy, ya tiene como 40 años también. Ha hecho varios libros y revistas sobre este personaje. Pero más allá de eso, yo creo que el tema no es Juan Acevedo, no es nada. También hay otro tema que no lo has mencionado. No queremos, cualquiera que nos escucha va a pensar que queremos lavarle la cara a la dirección de la Casa de la Literatura. Nosotros hemos cuestionado... Yangali, menciona Yangali. Toda la gestión de la Casa de la Literatura. Nosotros cuestionamos diariamente el gobierno de Dina Boluarte y nadie nos puede decir que estamos protegiendo al gobierno, bla, 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 y tonterías y media. Nosotros, ahí están las publicaciones. Hemos cuestionado todas las gestiones de la Casa de la Literatura. Repito, esto es un tema, lo que está saliendo ahorita, o lo que hemos publicado y lo que está pasando durante esta semana. Hay otros temas y más graves, mucho más graves. ¿Me entienden? Y poco a poco se va a saber, tiempo al tiempo. Sobre todo hemos cuestionado la designación de Juan Yangali, ¿no? Este nuevo director de la Casa de la Literatura, que es un alfil de Nicanor Boluarte, ha trabajado con él en la Municipalidad de Pueblo Libre,
y es una persona que no tiene, digamos, la mayor experiencia para dirigir una casa como esta. Y evidentemente Morgan Quero también lo ha puesto ahí. O sea, eso lo hemos cuestionado. Pero no vamos a quedar en el juego de este grupito de escritores, conozco a muchos de ellos en las redes, que están diciendo que ha sido una censura porque el CUI de Juan Acevedo ha chocado con el gobierno de Dina Boluarte. Claro, y después se quejan, ¿no? ¿Por qué hay tanto fake news en las redes sociales? Porque ustedes mismos lo promueven, porque ustedes mismos comparten una falsedad, una gran mentira. Son parte de esa mentira. Y yo he anotado los nombres ahí porque en su momento se los voy a hacer recordar. Sí. Están compartiendo un fake news. Entiendan. No, Edwin, pero lo más grave es que gente preparada, que tiene ojos de ver aparentemente, pero están cayendo en inmoralidad. Porque por un lado, ellos saben que la ley en el Perú se respeta. Ellos saben que en un organismo del Estado hay normas, hay ROF, Reglamento de Organización y Funciones, hay CAP, hay procedimientos administrativos que son de rigor. Pero cuando en este caso te toca un amiguito, salen con el discurso, no, pero ¿por qué petardear una iniciativa privada que dentro de nosotros la hacemos? Entonces mejor todos en un trabajo pongamos a vender Ebel, Yambal y todo lo que todo lo que no está permitido. Es como decir que el Congreso, o sea, que el premio del Congreso de la República del Perú, ¿no? Y no está apoyado por el Congreso, pues, ¿no? Que los trabajadores, por lo bajo. Que los trabajadores que están ahí o los choferes, ¿no? Han creado un premio del Congreso de la República y lo entregan. O sea, cualquiera podría hacer una tontería como esa. O sea, no razonan, ni siquiera se dan cuenta de lo que hablan. No, yo creo que es inmoralidad, yo creo que sí saben, pero como es el caso de los amiguitos del grupo, hacen un espíritu de cuerpo negativo, realmente vergonzoso. Mucha vergüenza ajena. Y vergüenza no ajena. incurren en lo que deben incurrir, que es ser responsables, ¿no? En fin. Pero es así como se está manejando, 14 años. O sea, hay una cosa, y esto es titular, es titular fácil. Mario Vargas Llosa recibió un premio ilegal de literatura. Sí, pero para que te entiendan los oyentes, Edwin, comenta brevemente el detalle para que vean de que uno no está generando sindicaciones falsas, etcétera, que de la propia boca de la directora de la Casa de la Literatura, que dijo en una entrevista hace 2 días. Claro, ella misma lo ha dicho. Claro, ¿Qué ha dicho? La propia ex directora, que es Karen Calderón, señaló que por si acaso este era un reconocimiento y no era un premio, porque no es un premio, y se enredó. O sea, trató de explicar de manera cantinflesca, ¿no? Pero señaló que no hay ninguna resolución detrás de esto. Admitió. No hay ninguna resolución, ningún documento, no hay una formalidad, no hay ni un marco legal, no hay nada. No hay nada. Y estos señores que creen que la Casa de la Literatura es su chacra, no dicen, no, nosotros nos juntamos y decidimos dar un premio, pues, ¿no? Y bueno, y lo damos, pues, ¿no? Y que nadie nos diga nada. Pues, y nos quieren petardear de mala fe. Es impresionante, Sí. ¿no? Lo grave es que mucha de esta gente se cree gestores culturales. Se autodenominan gestores culturales y no conocen algo tan básico que se tiene que hacer si se trabaja en una institución del Estado. Edwin, pero ahora yo tengo otra interrogante, ya no sé qué pensar. Le hemos hecho flores a la decana de América, a la Universidad de San Marcos, los alumnos que son comprometidos, estudiosos, pensantes, y déjame decirte que los 3 directores de la Casa de la Literatura, porque no ha tenido más a lo largo de su historia, son sanmarquinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero La primera alcalde Pero Calderón, hay buenos alumnos, sanmarquina. pero hay buenos alumnos y malos alumnos. Y en el camino, lamentablemente, hay otros intereses que terminan siendo capturados por esos intereses. Milagrito Saldarriaga, sanmarquina, Por eso y te este digo. Juan Yangali, sanmarquino. Por eso En te el digo. camino se pervierten. ¿Qué sucede? En el camino, lamentablemente, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero cuando se equivocan, porque se equivocaron. Yo lo que también me sorprende es que por qué tanto Karen Calderón y Milagros Saldarriaga, o Milagritos Saldarriaga, se tienen que hacer público, salir, un comunicado, un video. Señores, nos hemos equivocado. Así es. Señores, ¿sabe qué? Nos hemos equivocado y hemos estado dando un premio indebidamente. Eso es ser gente, ser persona. Sería hidalguía, realmente. Sería, reconocer eso sería, como bien menciona Luis Felipe Hidalguía, pero no lo van a hacer. Están poniendo excusa tras excusa, lamentablemente. ¿Por qué? Porque son personajes mediocres. Solamente los mediocres actúan así. Nada ¿Y qué más. tienes que comentar sobre las redes sociales de escritores que están haciendo Pero tú lo has dicho. falso espíritu del cuerpo? Tú lo has dicho.
esta gente que está compartiendo este fake news, ¿no? Son parte de un grupito de amigos. Son parte de un grupito de amigos. Por más malo que sea, por más delincuente que sea, es mi amigo. Y si es mi amigo, yo lo protejo, yo lo cuido. Ese es el mensaje que están dando. Por más que se equivoque, por más que no tenga la razón. Pero si es mi amigo y yo lo protejo. Eso es lo que están mostrando en las redes sociales. Lamentable. ¿Me entiendes? Porque no hay por dónde sostenerlo. No hay por dónde sostenerlo. No, pero lo más grave es que los medios, no te voy a decir los nombres, he leído 4 medios que hoy día han publicado sobre esto con esa narrativa, güey. ¿Pero por qué? Pues, Es increíble, pero es un medio. Por eso. Son periodistas. Pero, mira, ¿No hay rigor? hay una cosa que sabemos tú y yo, Luis Felipe. En ningún medio tradicional, ¿no?, se conoce el tema cultural por los 4 lados. Es decir, ningún medio de estos que has mencionado se especializa en el tema cultural, pues. Han rebotado lo de la red. Han rebotado, no se especializan. Y ese es el problema y la crisis también del periodismo. Claro. Es gente que desconoce y desde la ignorancia escribe, desde la ignorancia publica. Nosotros en Lima Madrid venimos a años dedicados al tema cultural. Sabemos todo. Publicamos muchas veces antes de que reviente el problema, ¿no? Porque manejamos información, por eso sabemos lo que pasa y lo que va a pasar. Es simple, no es otra cosa. Estamos informados, tenemos acceso a documentación, tenemos acceso a fuentes importantes, ¿no? Y eso ayuda bastante a entender la problemática de muchos sectores. Ayuda mucho. Hay cosas que publicamos, hay cosas que todavía no publicamos, que sabemos. Hay cosas escandalosas, muy escandalosas, que tienen que ver con altos funcionarios o ex funcionarios que han trabajado en distintos sectores culturales también. O sea, tienen que entender eso la gente, que ahora, y nos damos cuenta cada vez más, que no te puedes confiar ni siquiera en los medios, porque muchos de estos medios, la gente que escribe no está capacitada, no está preparada y no conoce realmente el terreno cultural. Edwin, Es así. esto me recuerda rápidamente al suceso cuando bajaron del avión a un grupo de escritores antes de irse a Guadalajara. También. Vendieron una narrativa que era un atropello, acuérdate. Tal cual. Un atropello. No se puede permitir ese tipo de atropello contra los escritores del Perú, ¿te acuerdas? Exacto. ¿Pero qué pasó después? Se cayó sola la... Se cayó sola. ¿Por qué? Porque puedes decir muchas cosas, puedes decir mentiras, puedes decir medias mentiras, medias verdades, pero los hechos son los hechos, señores, y el periodismo se basa en hechos. Y por eso hablamos de las cosas que han pasado. No estamos imaginando que esto pasó. Lo que toda la gente ha comentado en redes es lo que a un medio como Epicentro, por soltar este fake news, se imaginó que hubo una censura y se empezó a repetir el juego de censura, 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 censura. ¿Se imaginaron? Así es. ¿Cuál es el sustento, el hecho real? No existe. No existe. ¿Eso es periodismo? No, no es periodismo. Es una vergüenza y hay que decirlo. Ya, para terminar, bueno, esta resolución del Ministerio de Educación ha sido contundente. Esperemos que no siga la novela. Sí, sí. Pero esa es la situación, ¿no? Y yo sé que mucha gente ya con esta resolución, ¿no?, ya se ha decidido, ojo, pero hace tiempo ha debido hacerse. Yo creo que hace tiempo, pero por fin lo van a hacer. Reorganización. Mucha gente que está ahí va a salir. ¿Por qué también? Porque hay gente vaga, hay muchos zánganos en la casa de la literatura, demasiados zánganos. Y gracias a este reordenamiento que habrá, se van a ir a su casa, vayan a trabajar. Si son buenos, vayan a trabajar al sector privado. A ver, los quiero ver en el sector privado, a ver si hacen algo. Esto a mí siempre me ha llamado la atención y me ha sorprendido esta gente que se autodenomina gestor cultural y no tienen ningún proyecto sostenible en el tiempo. No tienen ningún proyecto. Pura maestría. No tienen nada. Pues No tienen maestrías. Tienen puro cartones, pero no tienen ningún proyecto sostenible en el tiempo. ¿Cómo puede ser gestor cultural si no demuestras tener por lo menos un proyecto sostenible en el tiempo? Esa es una buena mirada, pero así no funciona el mundo laboral. Todo es en base a acreditaciones, cartones académicos. ¿Te das cuenta? O sea, es gracioso, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Y a la gente les están mintiendo, pero gente que poco a poco se va a dar cuenta, ¿no? Claro,
No es popular lo que decimos de repente, no es popular para nada. Mucha gente le va a molestar, ¿no? Que nosotros estaremos cuestionando a estas dos jefas, pero es la realidad, son las cosas como pasaron. Y es lamentable. Lo más apropiado era que en el tiempo una de ellas hubiera refrendado esto, ¿no? Estaba a tiempo de hacerlo antes Pero que reviente repito, los mediocres nunca reconocen sus errores. Es así y va a continuar así.